nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay paces que parecen hechas ex profeso para desencadenar guerras. Hay tratados que parecen hechos ex profeso para crear enemistades. Eso fue lo que ocurrió en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. La causa, en buena medida, de todos los quebrantos que todavía iban a sacudir al mundo entero, pero en particular a Europa durante el siglo XX. Lo veremos hoy con Luis Togores. Esto fue lo que pasó en Versalles. La Primera Guerra Mundial vio la generalización de la guerra química. A esa guerra siguió una paz que finalmente, por sus efectos letales, sería también una paz química, la del Tratado de Versalles, que creó las condiciones para hacer inevitable una nueva guerra en Europa. El armisticio de 1918, escrito al dictado de Gran Bretaña y Francia y bajo la inspiración inicial de los Estados Unidos, trajo consigo muchas cosas: el descuartizamiento del viejo imperio austrohúngaro, el hundimiento del imperio otomano, la consagración del régimen soviético en Rusia, la aparición de nuevas naciones en Europa, la resurrección de otras como Polonia, la injusta marginación de Italia y el tratado de paz final, el Tratado de Versalles, suscrito a finales de 1919, fue especialmente dañino para Alemania, que recibió un castigo desmesurado. Hay que recordar que en noviembre de 1918, en el momento del armisticio, ni un metro de territorio alemán se hallaba en poder del enemigo. Sin embargo, los vencedores impondrán unas condiciones de guerra quemada. Alemania fue declarada responsable de la guerra sin posible apelación. Por esa culpabilidad se le exigieron costosísimas reparaciones, también sin apelación. Alemania perdió amplios territorios, incluso en regiones donde las consultas populares se habían manifestado a favor de seguir en el Reich, como la Alta Silesia. Igualmente perdió zonas industriales decisivas como el Sarre y el Ruhr. Baste decir que Alemania no acabará de pagar las reparaciones de guerra impuestas entonces hasta 2010, casi un siglo después. Además, el Tratado de Versalles tendrá consecuencias letales para el nuevo régimen instaurado en Alemania tras la caída del imperio, la República de Weimar. Los alemanes percibieron el tratado como una condena moral, como si hubieran sido expulsados de la comunidad internacional. Los gobernantes que firmaron aquel tratado pasaron a ser identificados con la derrota en sí misma, la encarnación política de la humillación. Así se extendió en Alemania un intenso afán de venganza. El Tratado de Versalles no fue un tratado de paz, sino el anuncio de una nueva guerra. Don Luis Togores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Seguramente el peor tratado posible si de lo que se trataba era de conseguir la paz, porque hasta hace poco estábamos todos un poco con el eslogan de que, bueno, Alemania tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial, Versalles era un poco la justa compensación para los agredidos, pero ni Alemania fue la culpable, ni Versalles tuvo justicia alguna, sino más bien todo lo contrario. Todos tuvieron la culpa, porque como ya hemos hablado alguna vez, hay un ambiente generalizado de guerra y un mecanismo para crear la guerra. Lo que pasa que, claro, ya sabes tú que siempre el que pierde la guerra la paga. Y en este caso la pagó Alemania y además los franceses, que llevaban 44 años esperando, digamos, darle las revanchas de la guerra franco-prusiana en 1870, vieron la posibilidad de humillar a Alemania para que no hubiese una tercera guerra entre franceses y alemanes, que casualmente su actitud fue lo que la provocó en 1939. Por ceñir, Versalles, el Tratado de Versalles es específicamente el Tratado de Alemania con los vencedores. Austria y Hungría firman por otra parte otro tratado. Estamos hablando exactamente de la cuestión de Alemania. Y ahí tenemos al presidente norteamericano Wilson, que llega en plan Obama inspirador, y a Clemenceau por parte francesa y Lloyd Wright, que dicen esta es la nuestra. Bueno, vamos a ver, Wilson yo creo que es un personaje verdaderamente atractivo, porque era un aislacionista antes de 1914 y no sabía nada de Europa. Luego, hasta el año 17, es un señor que está convencido de que él puede imponer la paz en Europa con sus buenos criterios. Y luego, cuando ya interviene Estados Unidos, que es el que mete a Estados Unidos en la guerra, está convencido que puede crear una sociedad internacional nueva e idílica, que por eso, digamos, en el Tratado de Versalles va a imponer la sociedad de naciones y todas las cosas que se imponen en Alemania, para que luego sea el Senado norteamericano el que margine a Estados Unidos
y no entre las gracias, un fracaso de hombre, ¿no? Pero culpable en cierta manera de todo lo que ocurre, ¿no? Porque es el que podía haber calmado a Inglaterra y sobre todo a Francia, pero no lo hace, a pesar de todas sus buenas palabras y sus mensajes buenistas, que diríamos ahora. No lo hace, y el resultado es que Alemania, que desde que acaba la guerra hasta que se firma el tratado, vive una revolución interna que significa la caída del imperio y la proclamación de una república, la de Weimar. Alemania, digo, queda convertida en el pim pam pum de todos los golpes, porque hay que recordar, no había perdido ni un metro de terreno propio en la guerra. Bueno, y no solamente un metro, sino además la mitad de Rusia, lo que era Polonia y tal, además era suyo. Es decir, que no pierden nada de territorio alemán y encima tenía un imperio enorme en el este que lo había ganado a consecuencia de la defección de Lenin con el Tratado de Brest-Litovsk, con lo cual cede, vamos, millones de kilómetros cuadrados que tenía ya consolidados prácticamente desde el año 17. Y ese país es al que en Versalles se le impone la partición. Queda dividido en dos, la Prusia del Este, con el corredor de Danzig, etcétera, polémico, la pérdida de territorios industriales fundamentales, como la cuenca del Ruhr y del Saar. Exacto, durante 15 años. Durante 15 años, y además unas reparaciones económicas desmesuradas por completo. Bueno, para que te hagas una idea, las compensaciones económicas que, como has dicho, se acaban en el 2010, yo creo que está calculado en dólares del 2012 en 42.000 billones de dólares. Es decir, serían 15 ceros más un 440, una cantidad, bueno, de hecho, por eso estuvo tanto tiempo y hubo la provocación. Luego, además, los aliados fueron especiales, sobre todo los franceses. Cuando ocupan el Saar y el Ruhr, como has dicho, no solamente durante 15 años le quitan el corazón industrial alemán, que es donde salía el trabajo y el dinero para los impuestos, etcétera, sino que además llevan tropas coloniales, fundamentalmente senegaleses, marroquíes, a ocuparlas, con lo que encima de eso, estamos en los años 20, lo que eso supone de humillación añadida al pueblo alemán, que encima había unas tropas coloniales que los propios franceses despreciaban, pero por eso los llevan allí, ¿no? Claro. Una cosa verdaderamente dura, ¿no? Además, Alemania tenía territorios coloniales en África que pierde. Que pasan a manos inglesas y francesas, si no recuerdo mal. Sí, pierde el Camerún, sabes que se lo quedan los franceses, Tanganica, que pasa a los ingleses, Namibia, que se lo quedan los sudafricanos, que es para los ingleses, el Togo, que se lo quedan los británicos, es decir, que tenía un imperio bastante apañado, que además en algunos sitios no había habido prácticamente guerra, pero por ejemplo en Camerún, pues prácticamente las tropas de Camerún se pasan, ¿sabes?, a la Guinea Española intactas. Y en el caso de Tanganica, no solamente no perdieron la guerra, sino que Leto Bomber además ganó. De hecho, es el único general que nunca se ha efectivamente, la guerra mundial en ese frente africano. Con lo cual, ese territorio pasa prácticamente íntegro de regalo cuando los alemanes habían conservado el control del territorio, ¿no? Y además habían humillado a portugueses, británicos, bueno, a todo el que había entrado en Tanganica. La pregunta de por qué los aliados, particularmente Francia e Inglaterra, y especialmente Francia, Clemenceau, fueron tan crueles, que es la palabra, con las condiciones, puede entenderse como gran venganza histórica respecto a la guerra franco-prusiana. Hay que recordar que el imperio prusiano se declara además en el palacio, en la sala de los espejos de Versalles, nada menos, ¿no? Pero es más difícil entender por qué Alemania se dejó. Y quizá es inevitable vincularlo a la situación política que en ese momento estaba viviendo Alemania, con el imperio caído, Guillermo II fuera, exiliado en Holanda, y una nueva república enormemente débil instalada en el poder. Vamos a ver, Alemania no podía continuar la guerra porque, no nos olvidemos, la geografía muchas veces manda. Mientras que los aliados tenían todo el mundo para buscar suministros y llevar tropas de todas sus colonias, concretamente Inglaterra desde la India lleva 1.100.000 indios a luchar Europa. Entonces, Alemania lo único que tenía eran los 70 millones de alemanes, los aliados del Imperio Austrohúngaro, sus aliados del Imperio Turco que estaban aislados y además no tenía fuentes de materias primas. Entonces llegó un momento que el ejército alemán, como siempre le pasa, era absolutamente buen soldado, pero llega un momento que no tiene municiones, no tiene elementos, no tiene hierro, no tiene... Entonces ese edificio se sostiene y un momento hace ¡pluc! Y se rompe, que es precisamente cuando los combates prácticamente anteriores al armisticio de noviembre del 18. Así es como acaba la guerra. Pero entonces empieza, por así decir, la guerra civil en Alemania, porque hay una revolución comunista. Y hay movimientos sin fin que terminan llevando al Kaiser a la abdicación. Y hay una república que en principio tenía que ser, como decir, homologable a las democracias occidentales, eso que se dice ahora, ¿verdad? Pero fueron las democracias occidentales, Francia e Inglaterra, quienes condenaron, nada más nacer,
a la República de Weimar con esas condiciones. Sabes que en Alemania hubo, primero el ejército lo transmitió, pero hubo una realidad de que realmente ellos no habían perdido la guerra, sino que había sido la famosa puñalada por la espalda, con lo cual ellos podían haber seguido combatiendo, lo que pasa es que se les había obligado. Y luego nos olvidamos, es decir, que es que hubo una cantidad de alemanes que dejaron de ser alemanes de golpe. Por ejemplo, los de Alsacia y Lorena, que eran 1.180.000 y llevaban siendo alemanes 50 años, pasaron a ser franceses luchando del ejército, digamos, contra el ejército que habían luchado. Imagínate lo que eso supuso. Luego hubo un montón de alemanes, lo que más era la cuna de Alemania, que era la zona de los Junker y tal. De la Alta Silesia. Pasaron a ser polacos. Otra parte importante, casi 4 millones de alemanes pasaron a ser checoslovacos. Luego, todos los de Levin-Holstein, que sabes que eran los que se habían separado en las guerras de la unidad en los años 1850. Eso es de Dinamarca. Pasaron a ser daneses, ¿no? Entonces, claro, entonces estamos hablando de millones de señores que además pasabas de ser al ejército que habías luchado al país con el que habías luchado y que evidentemente según llegabas pues te aplicaba medidas de enemigo, no de compatriota que se reincorpore y tal. Y eso causó una extraordinaria, digamos, desazón en el pueblo alemán y hizo que el nacionalismo alemán, en vez de que lo que querían los franceses era haberla dejado postrado per eternis, al contrario, creciese y se creó el caldo de cultivo que al final permite que Hitler vuelva en el año 33 al poder. Entre otras cosas por un sistema económico que con semejante losa encima de la espalda no podía sino acabar en el colapso, como ocurrió en muy pocos años con una inflación como jamás se ha visto. Sí, ya sabes que había billetes de 1.000.000 de euros para comprar el pan, pero 1.000.000 de marcos para comprar el pan, y además cambiaban, de hecho se pagaba al día porque el dinero realmente no valía y había veces que ni el cambio era posible. Yo creo que Francia se equivocó, Inglaterra como siempre, que quería que todo el continente fuese débil, no tomó una actitud decidida, y los americanos, que fueron los grandes ganadores de la guerra, porque a partir de este momento, aunque Wilson lo hizo todo mal, empieza a ser la gran potencia que a partir de entonces van a hacer, son los ganadores. Y los que pagan el pato realmente son, en el fondo yo creo que somos los europeos, porque desaparecen 4 imperios que hubiesen sido fundamentales para el buen sentido común de Europa y de la humanidad. Uno es el imperio alemán, para que luego dar lugar al nazismo. Otro es el imperio austrohúngaro, que da lugar a ese piscolabi que es balcánico y tal. Otro es el imperio turco, y es donde ahí empieza precisamente todo el conflicto de Oriente Próximo que dura. Y otro es el imperio ruso, para dar paso al comunismo terrible de Lenin y Stalin. Entonces, esos 4 imperios que desaparecen, que eran los que en cierta forma venían desde 1815, desde el final de las guerras napoleónicas, dejan una Europa absolutamente desmantelada. Y lo que nos encontramos es que entre el año 19 y el año 39, esos 20 años, es un interludio para una guerra que no acaba en el armisticio del 18 y que va a volver a empezar el 1 de septiembre del 39, con condiciones nuevas porque la tecnología ha cambiado. Pero en el fondo, para muchos historiadores, es la misma guerra civil europea, que tiene un descansito en medio, pero que... Es la tesis de Nolte, efectivamente, y que además me introduce por medio de la cuestión del comunismo contra el nacionalismo, etc. Esto fue lo que pasó. Una paz química para una guerra química que significó el final efectivo del siglo XIX, con el hundimiento de los imperios y la aparición de nuevos agentes políticos que iban a sumergir a Europa en una guerra, en fin, aún todavía más terrible, y mira que fue terrible la primera. Luis Togores, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Esparza. Esto fue lo que pasó en Versalles y lo que aún habría de pasar, pero eso lo veremos en sucesivos programas de Tiempos Modernos. Gracias por estar ahí con nosotros, como siempre. Buenas noches.